Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Amigos, les habla el doctor Francisco Urrutia. Ya hace un tiempo les mostré un video donde les explicaba la importancia del diagnóstico de la diabetes mellitus 2 y los síntomas que se podrían tener. Y en este video habíamos quedado en que íbamos a hablar acerca de cómo diagnosticar diabetes mellitus tipo 2. En la actualidad el diagnóstico de diabetes es relativamente sencillo, sin embargo hay que hacer hincapié que cuando a un paciente se le aplican los criterios actuales para diabetes mellitus tipo 2, por lo general la enfermedad lleva ya años gestándose, por lo tanto llevamos un recorrido de desventaja para el tratamiento. Digamos, hay un poco de prisa por controlarlos. En la actualidad existen 4 pruebas que nos pueden confirmar la presencia de diabetes. Estas pruebas son relativamente sencillas y aún así hay pacientes que están renuentes a realizarlas, y esto es porque pues seguramente, y es bastante entendible, les puede generar algo de preocupación o ansiedad, y tal vez negar la enfermedad les da un poco más de tranquilidad. Sin embargo, esto les condena a que seguramente van a presentar complicaciones en un futuro. Por lo tanto, el hacer las pruebas de diagnóstico es muy importante. De hecho, muchas de las veces yo les comento que pues darse cuenta que tienen diabetes es una buena noticia, y van a decir, bueno, pero ¿por qué una buena noticia? Pues porque el darse cuenta que tienen esta enfermedad cuando no hay ninguna complicación les da la oportunidad de llevar una vida prácticamente igual que un paciente que no tiene esta enfermedad, es decir, que pueden tener una longevidad con una calidad de vida prácticamente similar si es que logran estar en metas. Y bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar diabetes mellitus? Existen en la actualidad principalmente 4 pruebas, y estas se van a realizar casi todas en sangre y van a medir diferentes cosas. La primera de ellas se llama glucosa de ayuno. Se considera ayuno para estos fines cuando un paciente no ha ingerido alimentos durante 8 horas. Después de 8 horas de ayuno se le toma una pequeña muestra al paciente, y si su resultado de glucosa es igual o mayor a 126 miligramos sobre decilitro después de este tiempo de ayuno, se puede considerar que el paciente tiene diabetes mellitus 2. Ojo, hay que aclarar que se debe tomar la muestra durante un tiempo donde el paciente no tenga alguna enfermedad, esté tomando algún medicamento o sufriendo algún estado de estrés que pueda alterar los niveles de glucosa. La segunda prueba que podemos realizar se llama curva de tolerancia oral a la glucosa. En este caso al paciente se le da a ingerir una cantidad de glucosa como en forma líquida. El paciente la ingiere y se ve cómo el cuerpo metaboliza esta glucosa, midiendo niveles de glucosa en 1 y 2 horas subsecuentes. Es decir, al paciente se le toman muestras a los 60 y a los 120 minutos. Un paciente normal debiera tener una pequeña elevación de la glucosa y luego una caída del nivel de glucosa hasta un valor normal después de ingerirla. En un paciente con diabetes se eleva la glucosa al después de ingerirla y permanece alta, de manera que un nivel de 200 o más nos da diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 por medio del método de curva de tolerancia oral a la glucosa. El tercer método es un método que, si bien ya tiene algunos años, ya tiene varias décadas, digamos que es de los más recientes y se llama hemoglobina glucosilada. Hagan de cuenta que un paciente con diabetes que tiene niveles altos de glucosa en sangre, sus órganos se van, como por así decirlo, llenando de azúcar. A esto se le llama glucosilación. Y la sangre no es la excepción. Los eritrocitos, la hemoglobina en la sangre se van llenando de glucosa como si se fueran garampiñando. ¿Sería algo así parecido? Pudiera ser. Bueno, nosotros medimos, o el laboratorio mide, la cantidad o el porcentaje de estos eritrocitos o hemoglobina que se encuentran llenos de azúcar. Si este sobrepasa al 6.5%, entonces podríamos considerar que el paciente tiene diabetes mellitus tipo 2. Y el último método diagnóstico es cuando un paciente que presenta síntomas que los habíamos mencionado en el video pasado, que serían poliuria, es decir, orinar mucho, polidipsia, tener mucha sed, polifagia, como mucha necesidad de estar comiendo, y pérdida de peso. Si presenta alguno de estos síntomas y aparte una concentración de glucosa en cualquier momento que se revise arriba de 200, pudiera considerarse diabetes mellitus 2. Bien, de todas estas pruebas casi siempre se sugiere una confirmación para evitar errores de laboratorio o errores en la medición. De todas formas, la invitación es que los pacientes que tengan factores de riesgo para diabetes mellitus 2 o sospechen que lo tengan, se realicen el examen, ya que este es muy sencillo y nos puede evitar muy malos ratos. Siempre acércate con tu médico, confía en tu médico. Si crees que puedas tener diabetes, pídele que te haga pruebas de diabetes mellitus 2.
no hay nada como mejor descartarlo. Bueno, espero que les haya servido un poquito esta información y en el próximo video estaremos hablando un poquito acerca de los tratamientos, la importancia del tratamiento no farmacológico, es decir, sin medicamentos, y el tratamiento farmacológico, y estaremos también posteriormente hablando un poco acerca de ese tema que es como escabroso, que a veces pienso que hasta quisieran que lo habláramos en Halloween, que es la insulina, a la que se ha satanizado mucho por los pacientes, pero que la verdad es una herramienta súper importante para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, sin más, me despido de ustedes. Gracias.